Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. Acá en el ciclo ordinario virtual de la semana número 6 comenzamos con los temas correspondientes a esta semana. Muy bien chicos, circulación. ¿Qué es la circulación? Es una fase más del proceso económico, obviamente, pero entendamos qué es circulación. En la producción se combinaron los factores productivos, es decir, los originarios, los derivados, los complementarios, más específico, naturaleza, trabajo, capital, Estado, gestión empresarial, empresario, y esto con la tecnología. Muy bien. Eso crea una determinada cantidad de bienes y o servicios. Esos bienes y servicios que fueron creados, ¿ya?, que están en el almacén, serán trasladados hacia el mercado o consumidor final. Y se cobrará un dinero por esto. ¿Cómo se traslada? A través de medio de transporte, terrestre, marino o fluvial. Entonces, trasladar desde los almacenes de la empresa hasta el mercado consumidor final y cobrar un dinero por esto, esa es la parte de circulación. ¿Cuáles son estos elementos en la circulación? Dicen comerciantes, medio de transporte, mercado, sistema de peso y medidas, dinero. Los comerciantes, obviamente, son estas personas naturales o jurídicas, una empresa o una persona, que va a dedicarse a lo que es el comercio, compra y venta de mercancías. Acá un comerciante es un mayorista, un minorista, ¿ya?, un comerciante, un especulador, un comisionista, ¿ya? Para esto, el mayorista compra en grandes cantidades, el minorista en pequeñas cantidades, como ya lo hemos visto en el tema del mercado, ¿no? Este comerciante compra, por ejemplo, podemos hablar como mayorista, el rey de la papa, el rey de camote, personas que tienen dinero como para comprar en grandes cantidades, ¿ya?, productos o servicios. Los minoristas son los que compran a estos mayoristas en pequeñas cantidades. Digamos, tu casera en el mercado va al mercado mayorista, ¿ya?, y compra una cantidad pequeña que es lo que vende cerca del mercado, ¿no?, que está más cerca del consumidor final. Los especuladores son aquellas personas, ¿no?, que compran una gran cantidad de algo y no los venden porque no tienen todavía necesidad y obviamente hablemos de un producto no tan perecible, o si es perecible lo guardan por un tiempo para que el precio suba y por un momento ellos puedan venderlo al precio más alto posible. Un comisionista es aquel que no es su dinero el que va a comprar estos bienes o servicios, no es el mayorista que va a comprar, sino es alguien que es contratado por el mayorista y que va a comprar y va a copiar toda una cantidad de papa, yuca, camote y va a cobrar una comisión por este producto, ¿no? Lo que pasa es que entiendan, el mayorista, si conoce el mercado de papas, camote, va y tiene la confianza del público y le ofrece comprar toda su mercadería y le van a guardar. Pero si yo soy nuevo y quiero entrar a ese mercado y no confían en mí, tengo que contratar a alguien que sí, los productores sí confíen en él y que le vendan a él la cantidad de bienes o servicios, en este caso papa, camote, yuca, ¿no?, que yo necesito, y obviamente él va a comprarlo y va a ganar una comisión por este negocio. Los medios de transporte obviamente son, ¿ya?, terrestre, marino y fluvial. Esos son los medios de transporte, ¿ya?, que va a servir para llevar el producto desde el mercado, desde la empresa al mercado consumidor final. El mercado, como ya lo hemos visto en clases anteriores, en la semana 4, por ejemplo, hablábamos del lugar físico y o virtual donde se realiza ese intercambio, ¿no? Puede ser el mercado mayorista, el mercado minorista, Saga, Ripley, o puede ser el internet también, ¿no? Sistemas de pesas y medidas, la magnitud de las pesas para saber cuánto, las medidas para saber en qué cantidad se vende y por cuánto se debe cobrar, etcétera. Y el dinero, obviamente, el elemento principal en esta circulación, porque yo tengo el producto y obviamente tengo que, después de recibir el dinero para esta transacción. Los agentes económicos son los que toman decisiones sobre estos problemas económicos, dice. En pocas palabras, los agentes económicos son los elementos de la economía que responden a esta pregunta: ¿qué bienes se debe producir? ¿Qué bienes se debe producir? Obviamente son los hogares, los demandantes. ¿Cómo se debe producir? Lo respondrían las empresas. ¿Para quién producir? Puede ser la empresa o puede ser el gobierno,
¿Ya? Recuerden que son los elementos, hablábamos de la mano invisible, cuando hablábamos de Adam Smith, y decía que la mano invisible significaba que nadie debe controlar el mercado. Es decir, ninguno de los elementos de la economía, de estos agentes económicos, que son los hogares, los demandantes, las empresas, que son los ofertantes, el gobierno o el resto del mundo, los mercados internacionales, ¿no? ¿Quiénes son los hogares? Somos nosotros, los demandantes, nuestras casas, estas unidades económicas que demandan, como dice ahí, bienes y servicios. Nosotros demandamos bienes y servicios, ustedes demandan servicios, el servicio de educación, el servicio de alimentación, ¿no? Los bienes como comida, como juguetes, como computadoras, ¿no? Acá dice que es un grupo, se considera un hogar a un grupo de personas que comparten una misma vivienda, ¿ya? Que juntan total o parcialmente sus ingresos para el consumo colectivo de alimentos y bienes. Es decir, que hay un solo presupuesto para esto, ¿ya? Puede habitar en esta casa varias familias, pero cuando juntan todos sus ingresos para solventar los gastos de la vivienda, hablamos de un solo hogar. Creo que un ejemplo claro sería aquellas familias que dentro de una sola, miren, familias, dice que es papá, mamá, hijo, hija, ¿no? Núcleo fundamental, según el concepto de cívica, pero en un hogar puede haber más de una familia. No sé si de repente es su ejemplo, pero en un hogar puede estar mamá, papá, hijos, y en esa misma casa uno de los hijos puede estar con su esposa, puede estar la nuera, y los nietos, ¿no? Entonces ahí hay dos familias, o otro de los hermanos también tiene su familia, o el abuelo vive con el papá, el dueño de la casa. Entonces hay 2, 3, 4 familias, ¿no? Más de una, pero si todos juntan sus ingresos para solventar los gastos, estamos hablando de un solo hogar. Ahora, empresas. Dice que son las unidades productivas, sí. Las empresas son las que desarrollan todo este proceso económico, que es, obviamente, una empresa se da bajo la Ley General de Sociedades. Es decir, el Estado te da una ley donde dice, acá hay una serie de personas jurídicas, ¿no? Sociedades, y tú tienes que escoger una de acuerdo al negocio y al sector que vas a estar, ¿no? Y obviamente estas empresas pueden ser empresas familiares o de gobierno o particulares. El gobierno es este agente económico, que ya lo vimos también lo vimos como factor productivo, cuya intervención en la actividad económica ya no es solamente cobrar impuestos, sino, decíamos, es un poco más complejo. Regula, observa, ¿no? Ya no es limitado solamente a cobrar impuestos, sino busca un tema de supervisión. El resto del mundo, los mercados internacionales, está conformado por todos los países con los cuales el Perú, dice, tiene relaciones comerciales y financieras. Eso es el mercado internacional, ¿ya? En el caso del Perú. Ahora dice, forma parte de este grupo de los organismos financieros internacionales. Claro. ¿Por qué? Porque esos son mercados internacionales que le interesa poner dinero o negociar en nuestro mercado interno, que es el Perú. ¿Qué es el flujo circular de la economía? Dice que es un modelo del proceso de traslado de circulación. Este modelo, esta teoría que habla de cómo circulan los bienes y servicios entre los agentes económicos, ¿ya? Y nace con la idea de el estudio de la microeconomía. ¿Cuál es el estudio? Recuerden que está las familias, los hogares, los demandantes, y está la empresa u ofertante, ¿no? Entonces, acá debe haber una relación entre ellos, y la relación entre ellos, ¿ya?, es lo que estudia la microeconomía. Ahora, este flujo circular, lo que va a explicar, como se ve ahí en el gráfico, es que hay los dos polos económicos. ¿Qué es un polo económico? El polo económico, como lo vamos a mencionar, es los extremos que hay un mercado entre empresas, ¿no?, y hogares, entre ofertante y demandante. Esos son los polos. Los ofertantes y demandantes son los polos. El flujo es lo que pasa entre ellos. Y esta teoría económica de este proceso de traslado lo que hace es lo siguiente.
De estos polos económicos que los conocemos como unidades de consumo, unidades de producción, las unidades de consumo son familias, hogares, demandantes, mientras que las unidades de producción son empresa, ofertante, ¿no? Lo que hacen es, estos dos extremos, ¿ya? Va a pasar o va a fluir bienes y servicios por dinero, ¿ya? Es decir, bienes, servicios, dinero, factores productivos por dinero. Es lo que va a pasar entre eso, y eso es lo que llamamos flujo, ¿no? ¿Qué es un flujo económico? ¿Ya? Como ven en el gráfico dice, como recuerdan, dice que es la relación entre las familias y las empresas. Sí, pero no solamente eso. Esta relación se da en un tema recíproco. Yo te doy algo, tú me entregas algo, ¿ya? Y hay un flujo circular en esto. Hay el flujo real o físico, ¿ya? Que es el flujo de bienes y servicios de parte de las empresas hacia las familias, y el flujo de factores productivos de parte de las familias y llega a las empresas. Y hay un flujo nominal, ¿ya? O monetario. El flujo real o físico, ¿ya? Está conformado por los bienes y servicios y factores productivos que pasan entre estos polos económicos. Mientras que el flujo nominal o monetario son el dinero, las unidades monetarias que circulan entre ellos. Estudiar esto significa de modo detallado ver el tema de la macroeconomía, ¿ya? Un poco, chicos, vamos a regresar, ¿ya? Aparte del ejemplo, al gráfico. Es decir, tienes un flujo, ¿ya? Real y un flujo nominal. Las empresas producen y venden bienes y servicios y contratan y utilizan factores de producción. Los hogares compran y consumen y poseen y venden factores de producción. El flujo monetario va de la siguiente manera, ¿ya? Primero, pensemos, los hogares, las familias, lo que han hecho es pagar por ese bien o servicio. Entrego dinero por ese bien y servicio. Voy a recibir el bien y servicio yo. Entonces, por ejemplo, las empresas lo que hacen es pagan salarios, el tema monetario, o renta a los hogares, y los hogares entregan los factores productivos. El flujo real o físico son los servicios, los bienes, los factores productivos, ¿ya? Que hay entre estos polos económicos. Flujo de bienes, servicios por parte de la empresa, flujo de factores productivos de parte de las familias y a llegadas empresas. En cambio, el flujo nominal y monetario es lo que recibo. ¿Qué recibo? ¿Ya? Yo, por los factores productivos, recibo renta o salario. Y por los productos que yo compro, ¿ya? Recibo las unidades productivas. Muy bien. Presupuesto familiar. En el presupuesto familiar es un documento. El presupuesto es un documento, una guía de planificación y control de cuentas económicas, en este caso de un hogar, porque hay presupuestos empresariales, etc. ¿Ya? Entonces, este presupuesto familiar es esa herramienta de planificación que se usa para las cuentas y el control del hogar, ¿no? Los gastos se deben planificar, eso es cierto. Hay que ver los ingresos que se tiene y solamente se debe gastar de acuerdo a los ingresos que se tiene. Por eso debo planificar qué es lo que voy a gastar. Si los ingresos superan a los gastos, es que hablamos de un superávit. Pero muchas veces llegamos a hablar de que la capacidad de ahorro, por el contrario, de los gastos son mayores a los ingresos. La familia se encontrará en déficit, por lo que tiene que endeudarse para cumplir su objetivo. Lo que pasa es que, ahí viene el otro tema del presupuesto familiar. Si los gastos son mayores que los ingresos, hay déficit. Hay que determinar con qué gastos podemos trabajar o jugar o disminuir. Hay gastos que no puedo disminuir, que no puedo evitar, y otros que sí puedo evitar, ¿ya? Y puedo planificar un ahorro previsional, un fondo de emergencia para prevenir el endeudamiento. Hablemos de unos factores que afectan al presupuesto. Está la renta absoluta y la renta permanente, los gastos fijos, mensuales o discrecionales. ¿Qué es la renta absoluta? Dice, es la renta disponible de cada año.
Lo que pasa es que la renta absoluta, acá el consumidor, lo que va a ver, de acuerdo a la renta actual, lo que vamos a hacer es cómo consumir basándonos en todo el dinero que yo voy a recibir, contando gratis, subsidios, etcétera. Estadísticamente se ha comprobado que el nivel de ingreso disponible anual es el factor más importante determinante del consumo de un país. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a todo lo que yo voy a recibir de dinero, todo mi sueldo, mi gratis, mis trabajos extra, etcétera, yo tengo que ver cuánto voy a ganar en el año. De acuerdo a eso que voy a ganar en el año, tendré que repartir, de acuerdo a mi renta actual, tendré que destinar qué es lo que voy a gastar, ¿ya? Y cómo lo voy a gastar. Mi consumo va a depender de esa planificación. Ahora, la renta permanente estipula que el consumo es una función que depende de la renta o ingreso permanente y no solo de su renta anual. Es decir, que de una u otra manera lo que va a pasar es que a la hora de ver su renta, lo hago ver la renta o ingreso permanente, cada mes tal vez, ¿no? Y no solamente de la manera anual. ¿Por qué? En una renta permanente el consumidor espera cobrar a lo largo de un conjunto amplio de años. Eso es lo que espero. Lo que pasa es que en un periodo que analizo un año, hay momentos que me va a ir bien y momentos que me va a ir mal, ¿no? Por eso, pero yo trabajo en oficina, sí, pero no solamente hablemos de oficina, hablemos de los campesinos, hablemos de los vendedores. Lo que pasa en el arrendamiento permanente, yo no veo ya la renta de manera anual, sino permanente. Lo que pasa es que puede haber momentos donde, digamos, los niveles de venta bajen, hay menos ingresos y otros momentos que más. Pero por eso yo no puedo dejar de planificar mis perspectivas de cuánto espero lograr ganar a final de año. Es que, imagínense, si yo sé que soy un vendedor o soy un comerciante, bajo esa perspectiva sé que hay meses altos y bajos, entonces no voy a poder, ¿ya? No voy a poder matricular en un buen colegio a mi hija porque sé que hay meses donde lo tengo mal y hay otros meses donde lo tengo alto. Pero eso se hará bajo una perspectiva. La siguiente, que los meses que tengo mal, bueno, pues ajustaré mis gastos, pero los meses que tengo bien me servirá para estabilizar mis gastos en un año. Entonces, yo puedo ver esos gastos al final de año y puedo asumirlos, ¿no? Como el colegio. No me van a decir que todos los meses ustedes pagaban al día o estaban al día, ¿no? Hay meses en los comerciantes donde se vende poco y ¿qué haces? ¿Ya? El mes que te va bien pagas los meses que debías atrasado de colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la renta absoluta, mido mis ingresos anuales y con eso hago mi proyecto, ¿no? Cuánto voy a ganar en el año y de acuerdo a eso, lo que voy a pagar y planearé lo que puedo invertir. Puedo comprarme un carro, puedo cambiar la sala de mi cuarto, etc. La renta permanente lo que estimula es que no puedo analizarlo de manera anual, ¿ya? Y lo que voy a hacer es un estimado, una perspectiva, ¿ya? Va a haber meses donde haya poco y hay meses donde haya mucho. Claro, más fácil la renta absoluta tú lo puedes ver cuando trabajas en oficina, recibes mensual todos los meses, pero no puedes hacer eso mismo, esa renta absoluta, en un comercio donde hay meses de flacos y altos, o sea, de vacas flacas y de vacas altas, es decir, meses buenos de venta y meses más restrictivos. Pero hago mi perspectiva en un periodo, ¿ya?, de renta largo y así puedo, digamos que planificar mejor mis gastos. Gasto fijo. Son todos gastos regulares y que se necesitan para mantener la vida y son básicos, como la alimentación, la electricidad, el agua, telecomunicaciones, medicamentos. Estos gastos no van a desaparecer. Puedo reducir. ¿Cómo reduzco? Tú también tienes que hacerlo en tu casa. Apaga la luz. ¿Por qué tienes toda la luz prendida? Llegas a tu casa en la tarde o en la noche, llega el papá y ve la casa toda prendida de luz, como si fuera un cumpleaños, una fiesta o Navidad. ¿Cuánta luz pagas? Oye, si no estás usando algo, apágalo. Si tu computadora no está, apágalo. Son gastos que voy a hacer todos los meses, pero puedo reducirlo un poco, ¿no? Es un poco de planificación, ¿no? Ahora, un gasto mensual son aquellos gastos que hace el hogar, ¿no? No va estos gastos no es fácil reducir los montos, ¿ya?, porque son montos fijos, pero en algún momento va a desaparecer. El colegio parece que fuera fijo, ¿ya?, pero no es fijo porque se hace todos los meses, sino es mensual porque
Es difícil de disminuir, pero en algún momento va a desaparecer. Cuando todos tus hijos estén fuera del colegio, ya no pagarás eso. El automóvil también, llegará un momento que no lo pagues, etcétera. Los gastos discrecionales, dice que están relacionados con el ocio, la diversión. Estos gastos de diversión pueden desaparecer o reducirse con facilidad. ¿Por qué? Porque no es indispensable, ¿no? Por ejemplo, las vacaciones. Si no tengo plata este año, no voy de vacaciones, no es indispensable. ¿Ya? Un gasto discrecional es el pago del club. Bueno, pues si no tengo plata, me salgo del club. Fiestas sociales, si no tengo plata, no salgo. ¿No? Comprenden esas con el ocio, ¿no? Un tema de un gasto discrecional es que lo puedo reducir. Si tengo, por ejemplo, un gasto discrecional es irse a la playa. Si una playa privada, bueno, este año no pagaré pues, porque no tengo plata, ¿no? Puedo reducir o desaparecer. ¿Ya? Ese es el concepto de gasto discrecional. Bueno, chicos, esto con respecto a la teoría, pasamos rápidamente a las preguntas. Adelante. 1. El Ministerio de la Producción ha propuesto elevar los derechos de pesca de la anchoveta destinada a la elaboración de harina de pescado. Este incremento propone cambiar el pago de 0,25% por tonelada métrica a niveles escalonados como se muestra en el siguiente gráfico. Volumen de cervalca anual extraído menor o igual a 3.1 millones de toneladas. El pago por derecho de pesca a 0,27 del valor FOB. Free on board, es decir, un seguro que es libre a bordo, ¿no? De harina de pescado. Significa que hasta ponerlo dentro del barco se aseguran de que el valor de esto o de este pago lleva a que dejen el producto hasta el barco, hasta ahí se asegura, hasta ahí es el seguro. Mayor a 3.1 millones de toneladas y menor o igual a 3,6 millones de toneladas es 0,51 y así sucesivamente va subiendo hasta mayor a 4, 0,98 del valor FOB de la harina de pescado. Esto es una fuente de la República. Para la Sociedad Nacional de Pesquería, esta propuesta afectaría al sector, pues no se toman en cuenta los costos reales de la industria ni las inversiones que se han hecho para mejorar la calidad de harina exportadora. De aprobarse esta iniciativa, esta generaría los siguientes efectos de la economía. 1. Incremento del volumen extraído en el sector. 2. Mayor flujo monetario por tonelada hacia SUNAT. 3. Incremento de los costos totales de la empresa. 4. Incentivo a la inversión productiva tanto nacional como extranjera. Entonces, digamos que analicemos una por una. ¿Ya? 1. Con todo esto, de aprobarse esta iniciativa, se generarían los siguientes efectos en la economía. Incremento en el volumen extraído del sector, ¿no? Esto, ¿no?, es falso. ¿Por qué? Porque más bien no va a incrementar, porque el incrementarse el derecho hay una reducción del volumen extraído, porque mientras más extraigo, más me cobra, entonces no me conviene. ¿Ya? Mayor flujo monetario por tonelada hacia SUNAT. Claro, porque de sacar más tonelaje, SUNAT cobra más. Esto es verdadero. Incremento de los costos totales de la empresa. También esto es verdadero, porque esto sería costo variable. Costo fijo más variable es costo total. Entonces, si está subiendo, es decir, si yo pesco más, pago más de este impuestos. O sea, tiene que ver con mi volumen de producción. Pesco menos, pago menos este derecho de pesca. Entonces, si en este caso aumenta este costo variable, el incremento de costos totales también va a aumentar. Verdadero. Incentivo a la inversión productiva tanto nacional como extranjera. Esto no es ningún incentivo. Acá no hay ningún incentivo. Lo que hay es un aumento de los costos en este escenario. Falso. Dos. La lista de útiles escolares ha llevado a las familias a acudir masivamente a las librerías, supermercados, puestos del mercado, tiendas de ropa para completar lo pedido por los colegios. Estas compras van desde lápices hasta artículos de aseo personal. En relación con lo mencionado, los flujos se dan dentro de un mercado de A. Reales y monetarios sobre un mercado de bienes y servicios. Se dan los flujos económicos dentro del mercado de factores
reales dentro de un mercado informal, de tangibles dentro de un mercado, factores, y un flujo nominal y se da dentro de un mercado de ofertantes solamente. Entonces, chicos, analizando cada uno, podemos incluir que hablamos de flujos reales y monetarios, la A, dentro de un mercado de bienes y servicios. ¿Por qué? Estamos hablando de flujo real, un ofertante, un demandante que está dando bien, servicio y que por el cual está cobrando un tema monetario. Entonces, en relación a lo mencionado, los flujos reales y monetarios, ambos, ¿ya?, se dan dentro de un mercado de bienes y servicios. No podemos hablar de flujos económicos, porque es muy general. Flujo real es uno solo, tangible, real, ¿ya?, y un flujo nominal en un mercado de ofertantes solamente. Entonces la respuesta rápidamente es la A. Según cifras del INEI, el número de organizaciones dedicadas a diferentes actividades económicas en el país durante el tercer trimestre del 2018 superó los 2,4 millones. Esta cifra es de 7,6% mayor al compararlo con similar periodo del año anterior. La mayor concentración de altas se originó en las actividades de intercambio con un 38,9%. Del texto podemos inferir con información correcta que A, el mayor número de empresas dados de alta representa al sector manufactura. B, los gastos de los comerciantes forman parte del presupuesto familiar. C, los comerciantes tienen un papel importante en la economía del país. Y D, ha habido un incremento de organizaciones societarias. Y E, solo los flujos reales se han incrementado en la economía. Entonces, analizando esto del texto, podríamos decir que sería la C. Los comerciantes tienen un papel importante en la economía del país, porque dice, de estas cifras, las organizaciones dedicadas a diferentes actividades, los comerciantes, ¿ya?, superó en 2,4 millones. Entonces, lo que hay es que hay más comerciantes, porque el número de empresas dados de alta representa un sector manufactura. No hay ninguna información que nos lleve a eso, no habla del sector manufactura, ¿no? Los gastos de los comerciantes forman parte del presupuesto familiares. No, los gastos de un comerciante no es parte del presupuesto de un familiar, de una familia. La D, ¿ha habido un incremento de organizaciones societarias? No, no habla de eso tampoco. Solo los flujos reales se han incrementado en economía. Muy bien. La respuesta es la C. ¿Ha habido, dice, un incremento en organizaciones societarias? No se puede decir que ha habido un incremento. No hay información acá que hable de que de lo que estamos hablando son sociedades. Solamente se habla de que se incrementó las actividades de intercambio. Y solo los flujos reales se incrementó en la economía. ¿Qué es un flujo real? Un bien o un servicio o factores productivos. No dice tampoco eso. Es la C. Los comerciantes tienen un papel importante en la economía del país. 4. Espacio. Son las unidades económicas que demandan bienes y servicios. Se considera un grupo de personas que juntan total o parcialmente sus ingresos para el consumo colectivo de alimentos y bienes. Muy bien. Entonces, la 4. ¿Serían los gobiernos estas unidades que demandan bienes y servicios? ¿Ya? Y que se juntan total o parcialmente sus ingresos para el consumo de bienes y alimentos. No son los gobiernos, no son las empresas, no son las sociedades, no son las instituciones, ¿ya? Son los hogares, porque estos hogares se juntan, una o dos o más familias, para juntar sus ingresos de manera que puedan pagar o hacer frente a su demanda de bienes y servicios total o parcialmente. 5. Un encuestador enviado por el INEI encuentra en la fachada de una vivienda 2 medidores de gas natural y electricidad. Al realizar la encuesta descubre que en el inmueble está independizado y que en cada piso, habitado en el primero los dueños originales de la casa y en el segundo la hija y nietos de los dueños del primer predio. De la información anterior se deduce que el predio está ocupado por 2 familias, una familia, un hogar, un agente económico, organizaciones de consumo. Acá la respuesta es que
Hay dos familias. Está el dueño original y en el segundo está su hija y su nieto. Acá hay dos familias. ¿Por qué no es una? Porque tienen medidores separados. Entonces hablamos de dos familias. No es una sola, ¿ya? No es un hogar. Una pareja de esposos decide elaborar su presupuesto familiar para mejorar y ordenar sus finanzas, debido a que últimamente han estado quedándose sin fondos antes de tiempo. Dentro del rubro de gastos se da cuenta de que el viaje que tenían planeado realizar este año representa una fuerte salida de dinero y como el objetivo del presupuesto es ver dónde se puede ahorrar y dejar de gastar, por mutuo acuerdo deciden postergar el viaje para el próximo año. De esta manera se ha dejado de lado a la renta absoluta, B, gastos mensuales, C, gastos discrecionales, D, variables, E, gastos mensuales. Entonces, la respuesta, de esta manera se ha dejado de lado espacio, mejorado si los ingresos destinados a gastos D. La respuesta es la C. Los gastos discrecionales, ¿ya?, son los gastos que puedo dejar de lado. Y obviamente, dejando eso, dejo el ingreso destinado a gastos fijos. Es decir, aquellos que tengo que hacer todos los meses, pero en algún momento dejaré de hacerlo. En cambio, los discrecionales son aquellos gastos que son, digamos, para mejorar la calidad de vida, pero no son de suma importancia, así que lo puedo posponer, ¿no? Una ida a las discotecas, una ida a un cine, etc. ¿Por qué el profesor no es renta absoluta? ¿Por qué no es gasto mensual? ¿Por qué no es variable? Recuerden, el gasto que yo puedo prescindir es el discrecional. Esa es la respuesta porque no hay otras respuestas de este tipo, ¿no? Lo que va a mejorar, obviamente, mis gastos fijos, dice. 7. El Niño Costero del 2017 redujo drásticamente el volumen cosechado de limón proveniente del norte del país. Este evento provocó el incremento de su precio en los diferentes mercados de abastos. Una medida planteada desde el Ministerio de Agricultura fue incentivar las importaciones de limón provenientes de otras latitudes como Ecuador. De tomarse esta medida, se tendría el siguiente resultado. Un aumento en la cantidad ofertada de limones beneficiaría solo a las empresas. Una disminución de los aranceles beneficiaría el ingreso de la oferta nacional. No. Un menor flujo económico entre agentes económicos. Un aumento del precio del limón debido al incremento de competidores. Disminución del precio del limón debido al aumento de la oferta. A ver, analicemos uno por uno. Esto que nos dijo que el Niño Costero lo que hizo es que las cosechas de limón se perdieran muchas en el país. Esto genera un aumento en la cantidad ofertada de limones, beneficiando solo a las empresas. Falso. Un aumento en la cantidad de limones beneficia solo beneficia a todos, también consumidor. Disminución de los aranceles, beneficios. Una disminución de los aranceles beneficiando los ingresos de la oferta nacional. No, al disminuir aranceles, ¿ya?, los ingresos de la oferta nacional no es que disminuyen, porque acá dice disminución de los aranceles beneficiando los ingresos de la oferta nacional. Si yo disminuyo los aranceles, el que se beneficia, ¿ya?, es el demandante nacional más que la oferta no. Esto es falso. Un menor flujo económico entre agentes económicos. No, es un mayor flujo. Un aumento del precio del limón debido al incremento de competidores. Un aumento del precio del limón. No, acá no hay dato como para poder sacar eso. En cambio, sí hay una disminución del precio del limón debido al aumento de su oferta. Hay más oferta. La respuesta es la E. 8. El mercado de taxis está caracterizado porque el 45% de los taxis tienen que alquilar el vehículo. Para brindar el servicio de transporte de personas, los taxistas que no tienen vehículo propio tienen que recurrir al mercado de A, bienes reales, el cual por su acceso corresponde a una clase de mercado denominado secundario. B, servicios, denominado abierto. Transportes, cerrado. Factores productivos abiertos, factores productivos secundarios. La respuesta es la D. ¿Por qué? Porque
Hablando de los taxistas, lo que hablamos de que los que no tienen vehículo propio tienen que correr al mercado de bienes, ¿no? De tipo, no, ya que hablamos de esta pregunta, dice que el taxista recurre al mercado de factores productivos, no de bienes reales, no de dinero. No estamos hablando del mercado de servicios, netamente, no el mercado de transporte ni mercados productivos. Hablamos de el mercado cierra, pero el mercado abierto. ¿Por qué? Porque el acceso a este mercado es para todos, cualquiera que puede trabajar sin ninguna restricción en este mercado. Entonces estamos hablando de acá el taxista va a recurrir a los factores productivos, capital, trabajo, etcétera. Y si este acceso se da en un mercado denominado abierto porque es para todos, no hay ninguna restricción. El mercado cambiario en nuestro país es ejercido por varios agentes. Tenemos a las casas de cambio y a los ya conocidos cambistas que utilizan las diferentes calles de la capital como puntos de cambio e intercambio. Dentro de las actividades de comercio, ambos agentes asumen la modalidad de A, especuladores, B, mayoristas, C, informales, A, temporales, comisionistas. Obviamente son especuladores porque mayorista no habla de grandes cantidades. No creo que ustedes estén pensando ya que es un mayorista que compra grandes cantidades de dólares. No, sí es informal, ¿ya? Pero eso es en el caso de los cambistas, pero acá hablamos de que en el mercado cambiario también están las casas de cambio, así que eso es formal, ¿ya? Los cambistas de repente es informal. Entonces, netamente la C no es. Temporales no es que en un tiempo están y otros no están. No es que coman comisiones, son especuladores. ¿Por qué? ¿Por qué se les llama especuladores tanto al que compra como al que vende? La venta y compra de estas divisas de actividad comercial donde los vendedores asumen la modalidad de especuladores, pero no te da como respuesta. ¿Ya? Pero entendamos por qué especulador. Porque yo compro barato con la intención de vender caro y estoy especulando porque el precio que compra el cambista es un precio mayor del que paga por ejemplo, si yo vendo mis dólares, el cambista me da un precio mayor del mercado, ¿ya? Y él guarda el dinero hasta que lo pueda vender cuando el dólar está un poco más caro. Lo que busca es especular con esta ganancia del tipo de cambio, ¿no? Tanto el ofertante como el demandante esperan por la especulación de que haya más dólares en el mercado o menos dólares en el mercado, el precio sea favorable para ellos. Por eso hablamos de especulador. Bueno, chicos, terminamos con la teoría y las preguntas, así que nos vemos la próxima semana en lo que es el curso de economía en este ciclo ordinario virtual 2019-2. Hasta luego.